En este vídeo vamos a ver cómo trabajar o generar gráficos, ¿de acuerdo? Bien, para ello tenemos una primera forma que es muy sencilla. Yo selecciono los datos, por ejemplo, de una tabla de la que quiero hacer gráficos. Vamos a generar un gráfico en el cual vamos a comparar cada uno de los vendedores, o vamos a ver a cada uno de los vendedores con sus productos. Selecciono los datos, le doy a insertar. Dentro de insertar tenemos la opción de gráficos. Tenemos gran variedad de gráficos, como vemos. ¿Vale? Podríamos desplegar el menú completo aquí o podemos ir eligiendo de cada uno de ellos. Vamos a desplegar el menú completo si queréis y nos dicen, pues de columnas tenemos todos estos, de líneas tenemos todos estos, ¿veis? Estos que son los mismos que salen si los seleccionamos desde aquí. Aquí solo te salen los de columnas, ¿vale? Aquí solo te salen los de línea y aquí, como os decía, pues salen todas las opciones, ¿veis? De columnas, de líneas y van estando todos. Vamos a hacer uno sencillo de columnas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unas columnas agrupadas, le damos a aceptar, ya tenemos los datos metidos y a ver qué es lo que pasa, pues que automáticamente nos genera un gráfico en la misma hoja, ¿vale? Con los datos que le hemos metido. Fijaros que él solo ha interpretado que Roberto, Juan, Susana y María y Ana, que están aquí, van a ser los que estén en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Y luego a cada color pues le ha asignado el producto. ¿Vale? Bien. Vamos a modificar un dato aquí. Por ejemplo, aquí voy a poner... Y entonces automáticamente fijaros que el gráfico se actualiza. ¿Vale? Los gráficos, entonces en cuanto nosotros cambiemos las operaciones, los resultados van a ir cambiando. Vale, esto es una forma muy rápida de hacer un gráfico cuando tenemos todos los datos agrupados. Fijaros bien que en la selección que yo he hecho he incluido los títulos de las columnas. Bueno, voy a seleccionar, lo elimino, voy a suprimir y lo elimino. Vamos a volver a hacerlo para que lo veamos. Selecciono, fijaros que selecciono los títulos y selecciono todas las personas. Si quiero o no quiero incluir a Ana, pues simplemente terminaría aquí el rango. ¿Vale? O si solo quiero un gráfico del producto 1. Vale. Insertar. Elegimos el tipo de gráfico que nos guste, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo con columnas con relieve, ¿vale? Y nos vuelve a salir automáticamente hecho el gráfico, ¿vale? En este caso tenemos unos gráficos de columnas, ¿vale? Que ahora veremos otras formas de realizarlo. Una vez que lo tenemos realizado, ahora vamos a fijarnos en la barra de herramientas que nos ha salido aquí y que nos es útil para ir dándole formato a nuestro gráfico. Fijaros que está seleccionado estos colores, podríamos cambiar el código de colores a escala de rojitos. Bueno, aquí tenemos todos los tipos de colores o de presentaciones que se nos pueden ocurrir. Podemos poner el fondo negro, ¿vale? Bien, esto es un detalle en cuanto al diseño, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Nosotros a nuestro gráfico le podemos poner una tabla de valores, que es el cuadrito que tenemos aquí, y un título, ¿veis? Y entonces nos sale aquí producto 1, producto 2, producto 3 y el título del gráfico. Y entonces aquí nosotros pondríamos el nombre, por ejemplo, ventas. ¿Vale? Otra opción es que la colocación de nuestra tabla de valores esté en la parte de arriba y el título del gráfico, ¿vale? Que sea más o menos visual, ya depende de lo que a nosotros nos interese. Y otra opción es que esté abajo, ¿vale? De las que vienen prediseñadas de diseño de gráfico, y el título que se lo habíamos puesto antes. Hay más opciones, ¿vale? Como veis hay un montón de opciones de cómo presentar los datos. Este, por ejemplo, pues no tiene el título del gráfico. En estos veis que superpone los valores, en otros no, ¿vale? Bueno, pues así podemos elegir la opción que más nos guste, incluso las líneas, ¿vale? Esto es una forma de diseñar muy rápida, ¿de acuerdo? De elegir un formato rápido y que nos parezca adecuado. De todas formas, ahora veremos que podemos personalizar completamente el gráfico, ¿vale? Por terminar con esta pestaña de diseño, podríamos aquí seleccionar o cambiar los datos, ¿vale? Por ejemplo, el cambiar entre filas y columnas, fijaros lo que nos va a hacer con el gráfico. Lo que hace es que sean los productos los que estén aquí y las series, cada una de las columnas, lo que está comparándonos es a los vendedores. Aquí estoy comparando lo que han vendido los vendedores
del producto 1, mientras que en la otra opción estaba viendo cuánto vende cada vendedor de cada uno de los diferentes productos. Dependiendo de lo que me interese, pues podría interesarme una cosa u otra. En la selección de datos ya la habíamos hecho al principio, así que ahora no vamos a entrar. Luego haremos otro gráfico sin la selección previa de datos y veremos cómo utilizarlo. Última opción que vamos a ver en cuanto a la pestañita de diseño dentro de los gráficos es el mover el gráfico. El gráfico lo tengo aquí y como veis yo lo puedo colocar y desplazar y hacer del tamaño que quiera, ¿vale? Dentro de mi hoja de cálculo, pero también puedo cambiarle la ubicación, ¿veis? Y me dice, oye, ¿quieres dejarlo en esta hoja? No, mira, es que quiero cambiarlo a otra hoja de las que tenemos por aquí. Yo tengo por ahí la hoja 2, ¿veis? Por ejemplo aquí. Bueno, pues yo le puedo decir, oye, no, mira, pónmelo en la hoja 2, el gráfico, y le das a aceptar. Entonces el gráfico se ha venido a la hoja 2. Fijaros, ¿veis? ¿Vale? Podemos devolverlo otra vez a nuestra hoja original. Luego, como decía antes, simplemente con arrastrar ajustamos el tamaño, lo que queremos. Y otra opción bastante interesante cuando queremos simplemente sacar el gráfico es pasarlo a una hoja nueva. En este caso, a hoja nueva, y el título te lo pone él, pero tú puedes cambiar aquí lo que quieras. Vamos a llamarle gráfico 1, tal y como está, y le damos a aceptar. ¿Qué hace? Nos genera una pestaña nueva, fijaros, con el gráfico en grande. Al estar en una hoja nueva, la ventaja es que vamos a ver mucho mejor los datos y también las modificaciones que vamos a ir haciendo, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer es cambiarle el título del gráfico, lo vamos a poner aquí ventas para que aparezca, ¿vale? Que antes se lo habíamos quitado. Y ahora vamos a ir viendo algunas opciones de presentación y de formato. Presentación de nuestros gráficos, ¿vale? Como veis aquí nos pone el título del gráfico. Que no tenga título, que lo tenga encima del gráfico o que esté superpuesto. Fijaros las diferencias. Ahora mismo la que tenemos seleccionada es encima del gráfico, ¿veis? Bien, pues vamos a ver aquí, le decimos que quiero superpuesto, veis que se mete dentro de la gráfica, ¿vale? Y si le digo que no quiero título, pues no aparece. Vamos a dejarle el titulito ahí puesto, por ejemplo. Podríamos elegir más opciones, fijaros que aquí tenemos más opciones de título. Los rótulos son los textos de los ejes. A ver, fijaros, por ejemplo, título en el eje horizontal, no tenemos título, ¿vale? Si quiero que aparezca un título en el eje horizontal, ahora en el eje horizontal solo me aparecen los nombres, pero si yo le pongo título, pues me pondría título, entonces yo aquí podría poner, por ejemplo, vendedores. Si no me apetece, pues le digo que no quiero ese título en el eje horizontal. Y en el eje vertical igual no tengo ningún título ahora mismo, puedo ponerle un título girado, ¿vale? ¿Veis? Entonces aparecería aquí el texto. Puedo decirle que el título, en vez de ser girado, esté en vertical. Fijaros cómo cambia el formato de las letras, ¿vale? Y el título lo podríamos escribir en horizontal, cerrando un poco el espacio. Bueno, las leyendas. La leyenda, ahora mismo mostramos la leyenda a la derecha, la leyenda es este cuadrito de aquí. Lo podemos poner arriba, en un lado, en el otro, ¿vale? No vamos a entretenernos mucho más en ello, pero que veamos que podemos cambiar la leyenda, que hace referencia al criterio de colorines que hemos elegido para nuestros productos. Etiquetas en los datos. Ahora mismo no hay ninguna etiqueta. Si yo quiero que aparezcan las etiquetas, les voy a mostrar y entonces aparecen automáticamente los valores. Las etiquetas son los valores de cada dato, ¿vale? Y luego la tabla de datos. Aquí solo veo el gráfico, pero si yo quisiera ver la tabla de la que han salido los datos, pues simplemente le diría que en la parte de abajo mostrará la tabla de datos, ¿vale? Y aquí muestra la tabla de datos con claves y leyenda. ¿Qué más podemos modificar en la presentación? Podemos modificar los ejes. Esto es bastante interesante, ¿vale? Esto es más de estética, pero esto de los ejes es bastante interesante. Modificar los ejes nos va a permitir, primero, desde mostrar los ejes, ¿vale? Fijaros, aquí dice que ninguno, no mostrar eje, aquí mostrar eje a izquierda y derecha, ¿vale? Y más opciones de los ejes. En este caso, nuestro eje horizontal son nombres, fijaros, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, pero ahora veremos que con el vertical sí que podemos jugar. Con el eje vertical, aparte de mostrar o no mostrar el eje,
Fijaros que nos permite cambiar el formato porque está en millones. Podemos mostrar el eje en miles y entonces no te pone un número tan grande. Mostrar el eje predeterminado, que era lo que teníamos, pero también podemos mostrar más opciones del eje vertical. Y entonces aquí lo que nos va a permitir, si ahora mismo está en automático todo, si yo voy cambiando estos valores, me va a cambiar los valores máximos y mínimos. Ahora mismo está proporcionado a los valores que tiene mi gráfica, ¿vale? A los valores más pequeñitos y los valores más grandes que tenemos en la gráfica. Fijaros que pone el máximo está en torno a 700.000. La unidad mayor que vamos a tener es 1.000.000. Pero si yo quisiera que la unidad mayor fuera de 2 millones, porque por ejemplo en el gráfico solo aparecen porcentajes y llega hasta el 40%, y yo lo que quiero es que aparezca hasta el 100% en el eje para que se vea bien, ¿vale? Pues yo le doy y entonces ya me aparecería el tamaño hasta el millón y entonces vemos que los ejes quedan más pequeñitos, ¿veis? ¿De acuerdo? Y así podríamos ir ajustándolo. Lo mismo con las líneas de cuadrícula, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos estas líneas aquí grandes, pero podríamos llegar a ponerlas con mucho más detalle si quisiéramos en el fondo, ¿vale? Y lo mismo líneas verticales de cuadrícula si quisiéramos o creyéramos que nos va a ayudar en la separación de los datos, ¿vale? Luego, como veis, en función del gráfico también podremos ver cómo es el cuadro del gráfico y el plano en el interior del gráfico. Bien, vamos por último a la pestaña de formato. Aquí lo que podemos hacer es cambiar un poco el formato del estilo de los textos. ¿Ves? El título del gráfico, pues le puedo cambiar el color a rojo, ¿vale? Y le puedo poner brillos, puedo ponerle un relleno y entonces me queda con un marquito, ¿vale? Así voy a ir marcando cada una de las cosas que yo quiera ir cambiando en el formato. Vale, hemos estado viendo cómo modificar un gráfico. Vamos a ver la otra opción de cómo generar un gráfico sin haber preseleccionado los valores. Le damos a insertar, le digo que quiero generar un gráfico, por ejemplo, ahora vamos a hacer uno circular, ¿vale? Uno de anillo, me aparece en blanco y le dice, oye, seleccióname los datos, ¿vale? Yo quiero seleccionar los datos de vendedores y producto 1 nada más, por ejemplo. Y entonces él me dice, la leyenda va a ser el producto 1 y estas son las diferentes etiquetas que vamos a colocar. Le damos a aceptar y entonces veis que nos ha dicho, bueno, pues Roberto tendría la parte azul, Juan la roja y nos ha hecho el diagrama de anillo de estos valores. ¿De acuerdo? Que el diagrama de anillo o el gráfico de anillo, ahora que lo he hecho, no me parece el más interesante. Bueno, pues en el diseño de gráfica yo puedo... Bueno, aquí teníamos los estilos de diseño, perdón. Y aquí tenemos los diseños de anillo, pues si quiero cambiarlos como decía. ¿Vale? Volvemos a tener aquí los ejes y el formato. Vale. Si quiero cambiar el tipo de gráfico, pues simplemente digo, mira, es que en vez de un anillo no, yo prefiero ahora, voy a buscarme, a ver dónde están los circulares, los de quesito. Voy a poner un quesito en 3D. Pues un quesito. ¿Vale? Y así tendríamos nuestro gráfico.